el podcast de Teo Cotidiana, episodio 4, una maratón. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Por esa época teníamos un montón de problemas financieros, un momento en nuestra vida de familia en que de un momento a otro las finanzas se fueron al carajo. Bajaron. Entonces yo siempre estaba como pendiente de cualquier cosa que surgiera. Teníamos una camarita que unos años anteriores habíamos comprado para poder hacer algunos trabajos, para poderla tener y producir con ella. Hago algo de fotografía, algo de video. No soy el más teso del mundo, pero he logrado tener varios proyectos videográficos y fotográficos. Y me llegó el mensaje de que iba a haber una maratón en la ciudad y que necesitaban camarógrafos con cámara. Yo tenía el trípode, la cámara, no necesitaban microfonía, pero yo había conseguido unos micrófonos un tiempo antes, entonces tenía como todo el equipo organizado y listo para cualquier cosa que pudiera salir, que nos pudiera generar algo de ingresos. Era un domingo en la mañana, yo tenía que levantarme muy temprano para llegar a mi punto. Cada uno de los camarógrafos tenía como un punto donde debía hacer las imágenes. Mi punto casualmente quedaba cerca al apartamento, entonces me fue muy fácil. No tenía medios de transporte en ese momento, entonces a través de un bus me fue muy fácil coger un bus y caminar un par de cuadras a donde tenía que ubicarme con la cámara organizada para cuando pasaran los maratonistas. Mi primer vez en la vida en una maratón y no era como corredor. No, soy muy bueno con los ejercicios, estoy intentando internamente organizarme psicológicamente porque quiero vivir un montón de años para disfrutar a mi familia y a mi hijo. Cuando uno tiene hijos, uno quiere hacer rendir la vida y poder disfrutar de los diferentes momentos, las diferentes etapas con ellos. Y bueno, los que son papás me entenderán. Pero no he sido muy dado a los ejercicios. Primero caminaba mucho en el barrio donde crecí, era una montaña, había muchas lomas, y caminaba hacia la iglesia, caminaba hacia el colegio quedaba unos 4 o 5 barrios abajo de donde vivía. Caminé por varios años a la universidad, que quedaba mucho más abajo de la montaña donde vivía. Entonces sí, he sido una persona de ejercicio cotidiano, pero cuando empecé a editar, cuando empecé a trabajar como editor, dejé de hacer ejercicio, dejé de caminar, dejé de moverme y me volví esta persona gorda que aparece en los videos. Entonces no estaba corriendo en la maratón, estaba como camarógrafo en uno de los puntos en que los maratonistas iban a pasar. Intencionalmente busco que lo cotidiano me hable algo de Dios. Entonces intencionalmente en una especie de oración interna estoy pidiéndole a Dios: mostrame tu rostro, tu vida, tu esencia, tu corazón en lo cotidiano, en lo que voy viviendo día a día. Y ese día la oración era la misma. Me levanté a las 5 de la mañana, a las 5:15 de la mañana, por el grupo de WhatsApp de los camarógrafos ya se estaban hablando, ya habían unos saliendo de sus casas a organizarse en los puestos. Mi oración desde la mañana, desde que me levanté internamente, no soy muy de espacios de oración, no soy muy de lo que llaman devocionales, no soy muy de eso, sino que durante el día, en lo que sea que voy haciendo, en lo que sea que voy viviendo, internamente hay como una oración constante, o me apercibo, me doy cuenta de algo y se genera una oración interna. Y ese día la oración era: yo quiero verte en esto, en lo que sea que voy a ver, en lo que sea que voy a vivir, en lo que sea que voy a sentir hoy. Y entonces intencionalmente, en medio de todo lo que estaba pasando, yo estaba buscando ver a Dios. Yo estaba buscando encontrarme con lo que Dios tenía por decirme. Y a medida que iba viendo la maratón, iba como encontrando elementos muy específicos. Y empecé a hacer una comparación en la mente, mientras grababa, mientras ocurría todo lo que estaba ocurriendo, entre la maratón y la iglesia. La maratón y lo que debería ser la iglesia, idealmente.
Entonces quiero como proponer algunos de los elementos que vi ese día para que reflexionemos sobre ellos. Lo primero es que en una maratón hay personas llenas de diferencias. Lo primero que uno nota en una maratón es que hay muchas diferencias, diferencias culturales, diferencias raciales, diferencias corporales. Hay gente muy alta y hay gente muy bajita, hay algunos gorditos y unos más flacos. Uno encuentra contrastes muy marcados y muy bellos entre estas personas que son muy blancas y que por el sol y el cansancio y correr se ven rojos, y están estas pieles negras, brillantes, preciosas, que brillan con el sol, y muy seguramente porque pues en una maratón vienen personas de diferentes países y corren personas del mismo país de donde se organizó. Uno ve rostros de muchas posibilidades. Uno ve este trigueño con rasgos muy marcados de indígenas. El rollo es que no solamente son diferencias raciales y culturales, sino también diferencias en la forma de correr. Hay unos que corren la maratón muy rápido, hay otros que corren muy despacio, hay personas que corren la maratón con una sola pierna, entonces están ayudando con las muletas. Y empecé a pensar en los diferentes corredores que hay dentro de la iglesia, quienes estamos corriendo esta maratón de la salvación, por llamarlo de alguna manera. Y es que hay personas dentro de las iglesias, en medio de toda la gama de diferencias, que por alguna razón han tomado como llamado cancelar la diferencia del otro, menoscabar, menospreciar las diferencias de los demás. Y socialmente hemos tenido momentos en que hemos enmarcado las diferencias y hemos encontrado al diferente como enemigo. Pero el Evangelio nos llama a dejar a un lado las diferencias, a reconocer que todos en Jesús somos uno. Me gusta mucho ese texto de Pablo en Gálatas, que no es una tradición propiamente de Pablo. Pablo está replicando una tradición anterior a él, la tradición bautismal, lo que se decía en las primeras comunidades cuando se estaban bautizando, en ese ritual de iniciación en el que las personas estaban diciendo públicamente: yo soy un hermano de la fe, yo creo en lo que creen estos que siguen a Jesús. Y lo que se decían era: ya no hay esclavo y libre, ya no hay judío y griego, ya no hay hombre y mujer. Todos en Jesús somos uno, somos iguales. Dios no tiene distinción de esas clases cuando nos mira. Es básicamente lo que dice ese texto, y es básicamente la enseñanza que tenían las iglesias en el momento de ese ritual de iniciación del bautismo, lo que se decían los unos a los otros. Y ahí en esos 3 puntos uno puede encontrar 3 tipos de rechazos que son muy usuales en la historia de la humanidad. Un rechazo por estratificación social: esclavo, libre. Los que tienen mucho y los que no tienen nada, que están a la merced de las reglas del sistema de los que tienen mucho. Judío y griego, las razas, las diferencias nacionales y con ellas también las diferencias religiosas, las diferencias cúlticas, las diferencias culturales, las diferencias en los referentes identitarios que nos juntan con este grupito y nos separan de ese otro grupo. Y otro de los rechazos gigantes que en la historia de las sociedades existen es la diferencia entre el hombre y la mujer. En la maratón no importa de qué cultura sos, de qué raza sos, no importa de qué género sos, no importa si sos rico o si sos pobre. Uno encuentra muy marcadas esas distinciones. Existen estos atletas que corren con los zapatos último modelo, y existen corredores con zapatos rotos, viejos, y ahí uno puede notar un poquito esa distinción, y no importa, en la maratón no importa esa diferencia, como en Jesús, como dice el texto de Gálatas, aludiendo a esa tradición bautismal, tampoco importa.
La diferencia, en vez de separarnos, debería complementarnos. La diferencia, en vez de enemistarnos, debería acercarnos para que podamos enriquecernos en la diferencia del otro. Mi diferencia genera un sentido de identidad, un sentido de conocimiento que la diferencia del otro no conoce, y la diferencia del otro genera un sentido de identidad y un sentido de conocimiento que yo puedo no conocer. Y cuando juntamos las diferencias, el conocimiento del otro me enriquece y el conocimiento mío lo enriquece, o las diferentes posibilidades culturales, sociales, pueden enriquecernos. Y estamos todos corriendo en esta maratón que llamamos cristianismo. Interesantemente, en la maratón uno no ve personas buscando que los otros dejen de correr porque son diferentes, o por género, o por estratificación social, o por diferencias culturales. Yo sé que en la historia de las maratones, por allá, muy atrás, no dejaban correr a las mujeres. Hoy es bien diferente. Yo sé que en la historia del cristianismo ha habido momentos donde nos hemos permitido el rechazo, y creo que es un buen momento para proponernos algo diferente, para que corramos juntos y nos complementemos en toda esta maratón que llamamos cristianismo, en toda esta maratón que llamamos iglesia. Un segundo punto que se notó muy marcado es que no todos están corriendo las mismas distancias. Hay atletas que se han preparado para correr 5 kilómetros, no recuerdo muy bien los números, creo que son 5, 10, 25. Claro, los que llevan más tiempo en algún momento pasaron por los 5 y los 10 y hoy pueden correr los 25. Pero hay atletas que llevan menos tiempo, llevan menos experiencia, llevan menos entrenamiento, llevan menos conocimiento y logran correr o bien los 5, o bien los 10, o bien los 25. Y eso me llevó a reflexionar sobre el hecho de que no todos estamos, aunque estamos en el mismo cristianismo, no todos estamos en el mismo punto. Hay personas que no son capaces de correr lo que llevan corriendo atletas de antaño. Y no podemos obligarlos a correr todo eso. No podemos decir como ya sos cristiano, entonces ya tenés que lograr esto y tenés que pensar esto y tenés que hacerlo de esta y de esta otra manera. Porque están capacitados, están listos para correr solamente el de 5 kilómetros o el de 10 kilómetros. No estamos en el mismo lugar en la carrera. Y solemos estandarizar las experiencias cristianas. Solemos pensar que todos deben tener las mismas ideas, librar las mismas batallas, saber las mismas cosas, y no es cierto. Por alguna razón hemos creído que el cristianismo es una especie de fábrica de cristianos y cada uno de los cristianos es igual al otro. Tiene que pensar igual, tiene que vestirse igual, tiene que tener las mismas ideas, tiene que ser el mismo que el otro. Y en realidad no. Una de las riquezas gigantes que somos como humanidad es que somos diversos. Y en esa diversidad hay riqueza. Parte de esa diversidad es que no estamos corriendo en el mismo punto. Estamos en diferentes puntos y avanzando. Y cada uno tiene su ruta, cada uno tiene su guía, cada uno tiene su meta. Y cada una de las metas es celebrada. Los de 5, los de 10, los de 25 celebran al lograr su meta. Las metas del de 5 son tan loables, tan celebrables, deben ser tan reconocidas como las metas del de 25. Y de eso se trata. Este camino, el cristianismo, la iglesia, seguir a Jesús, es un proceso que vamos llevando paso a paso, día a día, momento a momento, experiencia a experiencia. Y hay quienes tienen las experiencias suficientes para correr a grandes velocidades y hay quienes tienen la experiencia suficiente para caminar despacio y lograr los 5 kilómetros, el poquito. Y ese poquito luego se convierte en 10. Esos 10 luego se convierten en 25. Existimos en un proceso. Yo me acuerdo que uno de los mensajes, nosotros teníamos que estar pendientes del WhatsApp. A cada rato nos íbamos enviando mensajes. Ya van por tal parte, van a salir los de tal, estén pendientes para que hagan esto. Y uno de los mensajes importantes fue: celebren a los atletas,
háganles bulla a los atletas. Y alrededor habían personas con instrumentos musicales, de percusión, hacían bulla y gritaban y habían banderas y aplaudían y animaban. Interesantemente, cuando iba alguien más despacio, al que se le notaban más dificultades, gritaban con más fuerza, gritaban con más empeño, la música sonaba más fuerte y esa persona se le notaba en lo emocional, en lo corporal, el impulso por seguir adelante, por lograr llegar a la meta. En esa celebración, en ese grito, en esos aplausos, en ese ánimo, nadie estaba preguntando a cuál de las carreras cada uno pertenecía. Simplemente se aplaudía porque estaba avanzando en medio de las dificultades. Creo que en la iglesia nos hace mucha falta aprender eso. Tenemos diferentes procesos. Estamos en diferentes puntos del proceso. Y cada logro de ese que cojea debemos celebrarlo. Ese que cojea necesita nuestros ánimos. El que cojea, el que no cojea, el que va rápido, el que no va rápido. Pero ese que cojea necesita más nuestros ánimos en vez de nuestro señalamiento. Necesita más nuestro aplauso en vez de nuestro juicio. Necesita más nuestros gritos de alegría y de fortaleza en vez de nuestra acusación constante de que no da lo suficiente o de que no está donde quisiéramos que esté. Y el último punto que quisiera que reflexionáramos es un punto algo triste. Ese día hubo una tragedia. Un profesor de una de las universidades importantes de la ciudad se murió antes de llegar a la meta. Colapsó, no logró llegar, el cuerpo no reaccionó bien al ritmo que él ya había entregado a la carrera, el corazón se le apagó. Y ahí ocurrieron dos cosas. Yo no sé mucho de maratones, pero entiendo que debe haber un personal médico dispuesto, listo, a cierta distancia de la meta para atender a quien lo necesite. Y no había personal médico listo, dispuesto para atender este caso. Gritaron, varios de los corredores pararon, buscaron ayudarle, no siguieron hacia la meta cuando encontraron a este corredor caído, sino que pararon y lo ayudaron. Y por más que gritaron, no había el personal médico que lo iba a ayudar. Y quiero que miremos dos reflexiones en ese punto. Uno es que nuestras iglesias deben tener personal que atienda a los corredores en los momentos en que van a desfallecer. Nuestras estructuras eclesiales, sea cual fuere la denominación, deben tener personas listas para atender a quien corre en este camino de seguir a Jesús y está a punto de desfallecer o no le da, está a las puertas de la muerte en su corazón por las circunstancias de la vida, porque el camino le ha parecido difícil, porque se demandó más de lo que se debía demandar en medio de la maratón cristiana, por lo que sea. Si no hay una intención de parte de nosotros como iglesia de atender a quien se cae, hay una posibilidad muy grande de que muchos de esos atletas del cristianismo, quienes hacen parte de este camino, desfallezcan y mueran. Y lo segundo es que cuando hay alguien a nuestro alrededor que cae, nuestra mirada debe dejar de mirar a la meta que nos hemos puesto en el camino y atender al corredor caído. Esa es la enseñanza de Jesús cuando habla sobre las 99 ovejas, la una que se pierde, el pastor que deja a las 99 y va a atender a esa que se perdió, porque esa que se perdió es importante. Hay un llamado de parte del Evangelio a atender a la oveja que se cae, a la oveja que desfallece, a la oveja que se pierde, en vez de seguir nuestro camino. Hay un texto bien bonito. Los fariseos vienen a corchar a Jesús con una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contesta lo que cualquier otro judío contestaría en su época. El mandamiento más importante es amar a Dios con el corazón, con la mente, con las fuerzas. Jesús interpela a este fariseo, igualando el amor al prójimo al amor a Dios. El segundo es semejante, es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el fariseo le pregunta, ¿quién es el prójimo? Y Jesús cuenta uno de esos cuentos que son muy usuales en la vida ministerial de Jesús. Las enseñanzas más importantes
de Jesús son hechas a partir de cuentos, los cuentos de un campesino judío del primer siglo, de una aldea sin gran importancia, pueden transformar nuestro estilo de vida aún hoy. Y él compone un cuento en el que hay un herido en el camino, pasa el levita, como que ve algo, como que no ve algo, y sigue derecho para el templo, a cumplir su propósito en el templo, a cumplir con la meta que tiene puesta como servidor del templo. Y pasa un sacerdote y pasa derecho, porque pues el sacerdote no debería contaminarse con el cuerpo si es que es de un muerto. Sigue su ruta para llegar a la meta, que es su función en el templo. Y pasa este samaritano, que es alguien bien diferente, alguien sin mucha importancia en la mentalidad judía, a propósito de quien le estaba haciendo la pregunta, que es un fariseo. Para los fariseos y para los judíos en general, los samaritanos carecen de importancia porque son de otra raza, de una raza que se ha contaminado con el paso del tiempo. Y este samaritano, en el cuento de Jesús, no sigue derecho hacia su meta, sino que para, atiende al caído y se hace cargo del caído. Y eso se convierte en boca de Jesús en el referente de el amor al prójimo. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos dentro de nuestras iglesias? Las diferencias de las escuelas teológicas, las diferencias denominacionales, las diferencias de lo que hemos estructurado como fundamento entre unos y otros. El Evangelio no nos ha llamado a hacer que el otro pare el camino, a señalar al otro en el camino por sus diferencias, incluso las diferencias sociales, ¿no? Las diferencias raciales, las diferencias de género, las diferencias de estratificación social. El Evangelio no nos ha llamado a señalar esas diferencias, a separar al que tiene esas diferencias, a juzgar e insistir en que el otro tiene que cambiar a la forma en que yo pienso y yo vivo y yo digo y yo hago. ¿Cuáles son los diferentes puntos en los que nos encontramos dentro de este camino cristiano? Hay unos que están listos para correr una meta de 5 kilómetros, otros que están listos para correr una meta de 10 kilómetros, otros que están listos para correr una meta de 25 kilómetros. El Evangelio nos llama a que nos animemos y nos impulsemos y nos aplaudamos los unos a los otros en medio de este camino, sea cual fuere el punto del camino en el que estemos. ¿Qué hacemos con el caído del camino? ¿Seguimos hacia nuestras metas personales? ¿Seguimos hacia las funciones que tenemos como representantes de la iglesia en el sacerdocio o en el servicio de los levitas? ¿Preferimos cumplir nuestra función específica dentro de los rituales en la iglesia local a la que pertenecemos? ¿O asumimos el ejemplo que Jesús nos enseña a través de sus cuentos, de sus parábolas, en el que paramos todo lo que estamos haciendo y recogemos al caído del camino? Creo que como cristianos, creo que como iglesia, nos hace falta mucho aprender de cosas, de elementos de la cotidianidad. Por ejemplo, las maratones, donde todos corren juntos, donde todos respetan el punto en el que cada uno puede correr, donde no hay peleas por las diferencias raciales, económicas, de género, físicas, donde todos hacen parte de una misma celebración en la que todos se están animando, aplaudiendo, impulsando, donde no importa quién llega primero o quién llega de último, lo que importa es poder llegar. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.